que quiero decir es que antes de hablar de la muerte, hay que entender que para el musulmán, de acuerdo a lo que está escrito en los libros sagrados, que está escrito en el Corán y en la tradición profética, el ser humano o el yo de nosotros pasa por diferentes existencias, no solamente una o dos existencias, sino que varias existencias. Por ejemplo, nosotros antes de estar en este plano, tenemos una preexistencia, si lo podemos llamar así, que es una existencia absolutamente de índole espiritual. Nosotros provenimos de Dios y Dios es quien nos da el aliento de vida. El ruaj en hebreo o el ruj en árabe, que es lo que en realidad al cuerpo físico le da la energía para vivir y para tener una identidad. Pero nosotros antes de venir a este plano tenemos una preexistencia. Evidentemente nosotros no nos acordamos de esta preexistencia. En charlas pasadas hablamos de un tema específico sobre que la vida era una prueba. Y yo les decía que en el Corán establecía, en la Sura 7, en la ley 172, que Alá creó y sacó a toda la descendencia de Adán, la puso enfrente y hizo un pacto con ellos, con nosotros, porque todos nosotros somos descendientes de Adán. Y el Corán dice textualmente en el versículo 172 de la Sura 7, y tu Señor creó a partir de Adán su descendencia, e hizo que todos ellos atestiguaran, diciéndoles, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Respondieron, porque somos los descendientes de Adán, sí, lo atestiguamos. Esto es para que el día de la rendición de cuentas o el día de la resurrección no digáis, no sabíamos que Alá era nuestro Señor. Es decir, nosotros en este momento que Alá nos pone frente a Él y hace un atestiguamiento, que nosotros hagamos un atestiguamiento de que Él es nuestro Señor, sucede antes de este plano. Sucede en una preexistencia en otro plano. Y evidentemente nosotros no recordamos esto. Porque al venir a esta vida y al venir a esta prueba, esta memoria fue borrada. Entonces para el musulmán hay una existencia espiritual antes de la existencia en la tierra. Ahora, cuando nosotros hablamos de estas cosas, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de preexistencia, de la situación espiritual, y cuando hablamos de la vida después de la muerte, estamos en el terreno del oculto. O sea, estamos en un terreno que nosotros no conocemos, y la única manera de hablar de esto es a través de la evidencia que tenemos en las revelaciones. Pero hay que entender que por mucho que las palabras de las revelaciones digan, lo que el ojo no ha visto y lo que el alma no ha sentido, o lo que no recordamos, es muy difícil de explicar. O sea, nosotros tenemos que entender que la revelación son aproximaciones a la realidad, porque esta realidad que no conocemos es algo que es difícil explicarlo con palabras cuando eso no se ha visto. Eso es como explicarle a un ciego de nacimiento que jamás vio los colores, que jamás vio las figuras, que jamás vio el sol brillando en el firmamento, que jamás vio la luna ni las estrellas y tratar de explicarle cómo son estas cosas. Complicado para que él en realidad se lo imagine. Y aunque pueda imaginarse algo parecido a lo que es, nunca se va a llegar a la realidad como poder haberlo visto con sus propios ojos. Entonces, tienen que entender que las explicaciones de las revelaciones son una aproximación de acuerdo a lo disponible en el lenguaje y de acuerdo a lo disponible en la experiencia. Esto es primero. La segunda cosa es que las revelaciones son para toda la humanidad en muchos tiempos. Y es decir, las personas hace 1400 y pico de años, donde el Corán fue revelado, tenían un conocimiento y una manera de ver las cosas distinta al conocimiento y a la manera de ver las cosas que la humanidad tiene en este siglo. Entonces, como es un mensaje general para todos, hay que entender que los libros revelados utilizan un lenguaje
que pueda ser entendido para todos. Entonces hay algunos científicos, por ejemplo, especialmente ateos, en la línea moderna de la ciencia atea que se burlan de los relatos. No entienden que la manera de explicarlo no es de una manera exactamente literal, sino de una manera que la gente lo puede entender. Y yo pongo un ejemplo de esto que es importante para mí porque se logra entender cómo el lenguaje puede decir la verdad y puede tratar de explicar, pero que es difícil que alguien lo entienda como es si no tiene este nivel de razonamiento o este nivel de conocimiento. Por ejemplo, mi hermana tuvo primero un niño, una de mis hermanas tuvo primero un niño, y después salió embarazada. Cuando el niño tenía como 5 o 6 años, salió embarazada de una niña. Cuando el niño, mi sobrino, vio que la panza le estaba creciendo, le preguntó a la mamá, mira mamá, ¿y vos cómo es que mi hermanito está ahí adentro? ¿Cómo se metió ahí? Entonces mi hermana no le quería explicar ni la historia de la cigüeña, sino que quería ser sincera con él. Pero evidentemente explicarle a un niño de 5 años cómo en realidad pasan las cosas era una cuestión bien complicada. Entonces ella le dijo, mira hijo, tu papá me metió adentro una semillita y yo tenía otra semillita allá adentro y las dos semillitas se unieron y tu hermanita empezó a crecer. ¿Qué viene de tu hermanita? De la semillita de tu papá y de la semillita mía. Ok, esto es verdad. Es verdad. Viene de una semilla, que es el óvulo, y se junta con otra semilla, que es el espermatozoide, y los dos generan una vida que empieza a nacer. Ok, el niño, cuando escucha esto, se puede imaginar cualquier cosa, menos cómo en realidad suceden las cosas. Menos en realidad cómo el papá metió esa semilla, cómo la mamá lo recibió y cómo en realidad suceden las cosas. Sin embargo, ella le estaba diciendo la verdad. Le estaba diciendo la verdad. Es dos semillas unidas que forman una vida. Entonces, imagínense la distancia intelectual que hay entre un niño de 5 años y una mujer adulta. Pero imagínense el nivel de diferencia que hay entre Allah, el creador del universo, y nosotros los humanos. Y también el nivel de distancia entre lo que pasa en lo oculto, en otras dimensiones, y nuestro entendimiento del mundo. Por supuesto que el lenguaje nos va a explicar la verdad, pero nosotros, por más que le metamos cacumen, nunca vamos a entender exactamente lo que pasa en lo oculto. Habiendo dicho esto, y habiendo entendido esto, nosotros tenemos una existencia espiritual antes de venir acá. ¿De acuerdo? El Corán viene y dice, es cierto, en la Sura 33, versículo 72, que le ofrecimos la responsabilidad, les decía en la charla anterior, la amana en árabe, que significa varias cosas, responsabilidad, discernimiento, entendimiento entre el bien y el mal, creencia, etcétera, etcétera, significa un montón de cosas. Pero en este caso significa la responsabilidad de poder decidir entre el bien y el mal. Entonces dice, le ofrecimos la responsabilidad a la creación, a los cielos, a la tierra, a las montañas, pero no quisieron asumirla, estremecidos por ello. Sin embargo, el hombre la asumió. Realmente él es injusto consigo mismo e ignorante. Significa que nosotros, todos los hombres, todos, aceptamos esta responsabilidad y decidimos estar aquí. Por supuesto que esto tampoco lo recordamos y por supuesto que esto tampoco está en nuestras memorias. Nuestra memoria fue borrada, pero por supuesto que nosotros lo aceptamos. Por eso nosotros estamos aquí y esto sucede en un plano diferente al de la tierra. 2 versículos coránicos claros que establecen que nosotros tuvimos una preexistencia. Ahora, esto no es diferente a la concepción judeocristiana del espíritu. De hecho, la Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Jeremías, capítulo 1, versículo 4, Dios le dice a Jeremías, vino palabra de Dios a mí, está hablando Jeremías diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Dios viene y le dice, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Antes de todo te di por profeta a las naciones. Entonces Dios le está diciendo a Jeremías, antes que nacieses en la tierra, antes que estuvieras en el vientre, yo te conocí. Antes te santifiqué
y antes te di por profeta a las naciones. Quiere decir, Jeremías tenía una preexistencia. Yo utilizo mucho este versículo cuando los trinitarios me dicen que Jesús, en el capítulo 8 de Juan, dice que él era antes de Abraham, hablando de que Jesús tenía una preexistencia. Entonces dicen, Jesús tiene una preexistencia y por lo tanto, si tiene una preexistencia es Dios. Entonces yo le digo, bueno, entonces Jeremías también es Dios. Hay que meterlo a la divinidad porque la Biblia es clara que tenía una preexistencia. Y de hecho, también el libro de Eclesiastés, que está en el Antiguo Testamento o en el Tanaj hebreo, en el capítulo 12, versículo 7, dice, y el polvo vuelve a la tierra, hablando cuando alguien muere, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces te está diciendo Eclesiastés que el espíritu regresa al Creador. Y nosotros los musulmanes siempre decimos, nosotros vamos a volver a Dios. Nosotros decimos, vamos a regresar a Allah, porque de ahí provenimos, nuestro espíritu proviene de ahí. Entonces, primero, antes de hablar del futuro, estamos claros que para la teología islámica hay una preexistencia. Pero también para la teología judeocristiana el espíritu también es preexistente. Pero ahora, después de que hablamos de la existencia espiritual, viene la existencia material, si le podemos llamar así de alguna manera, porque la materia en realidad es lo que está en nuestro plano. En este universo de 3 dimensiones, hay algo que nosotros llamamos materia y la definición es todo aquello que actúa con las fuerzas existentes. La gravedad, la energía electromagnética, la energía nuclear débil y la energía nuclear fuerte. Esas son las 4 fuerzas que están en la naturaleza. Lo que interactúa con estas fuerzas se llama materia. Entonces podemos decir que la materia es algo que está en nuestro plano. Pero resulta que Adán y Eva fueron creados, nuestros padres, antes de estar en la tierra. O sea, Adán y Eva, según el Corán, fueron creados en otro plano diferente a la tierra. De hecho, la teología judía o judeocristiana dice que Adán y Eva fueron creados en la tierra. Y además de eso dice que el jardín del Edén estaba en la tierra. De hecho, se hicieron muchas expediciones en la Edad Media buscando a dónde estaba el jardín del Edén y nunca lo han encontrado porque evidentemente no estaba en la tierra. Esto se debe a que el Génesis utilizaba los ríos de la tierra, decía que estaba ahí cerca del Éufrates y del gran río Nilo, etcétera. Entonces andaban buscando dónde estaba el jardín, pero el jardín no se encuentra ahí. El Corán es claro y viene y establece que Adán y Eva no fueron creados en la tierra, sino que fueron creados en otro plano. El jardín, se conoce en la teología cristiana como el jardín del Edén, no está en la tierra, sino que está en otro plano, en otra dimensión. Al respecto, el Corán, en el capítulo 2 o en la sura 2, versículo 35 o Aleya 35 dice textualmente, dije, oh Adán, habita con tu esposa en el paraíso y coman de su abundancia cuanto deseen, pero no se acerquen a este árbol, porque si lo hacen, se convertirán en transgresores. Pero el demonio los hizo caer en la desobediencia, apartándolos de la situación agradable en la que se encontraban. Y les dije, y aquí viene una de mis palabras que es para mí reveladora del Corán, y les dije, Dios les dice, desciendan, salgan de aquí. O sea, el paraíso estaba en una dimensión superior. Y entonces viene Dios y les dice, desciendan, serán enemigos unos de otros, y en la tierra encontrarán una morada y deleite temporal. Es decir, ellos estaban en otro lugar que no era en la tierra y que Dios les dice que no coman de este árbol y del fruto de este árbol. La primera cuestión es que cómo era el árbol es algo que tampoco les puedo explicar. Y así como les decía yo de la analogía de la semilla con mi hermana y sus hijos, también este árbol puede ser algo que se parece a un árbol o que podemos nosotros entender que es un árbol, pero no de la manera como vemos un árbol de aguacates aquí, por ejemplo. De hecho, en la teología, especialmente cristiana, se habla mucho de la bendita manzana. Y dicen que la manzana era el fruto prohibido, pero cuando uno va al texto bíblico, en los primeros capítulos de Génesis, no encontramos en ninguna parte que habla de algún
fruto en específico, sino que se habla del fruto del bien y del mal. Y entonces, ¿de dónde sacaron la manzana? Porque si se comieron la manzana y se comieron la manzana, ¿de dónde sacaron la manzana? Pues esto obedece a una traducción. Los textos estaban en hebreo, después en griego, la Septuaginta se cambió en griego y después el griego fue traducido al latín. Vino Jerónimo de Estradón y cambió o tradujo el griego al latín. El problema es que la palabra malum en latín se puede traducir como mal, pero también como manzana. Entonces, cuando él recibió el árbol del bien y el malum en latín, la gente vino y dijo manzana, y ahí se popularizó que la manzana era el fruto prohibido. Pero evidentemente ni el Corán ni la Biblia establecen qué tipo de fruto era. Y acuérdense que los frutos no necesariamente son frutas propiamente dichas, sino que los frutos del trabajo, los frutos de tus decisiones, por sus frutos los conoceréis, etcétera, etcétera, puede ser otra clase de fruto. No sabemos cómo es, no estábamos ahí, estábamos en otro plano, pero Dios viene y les dice, no coman de este árbol. Ellos comen. El relato bíblico es que Eva engaña a Adán y lo persuade. El relato coránico le quita esa responsabilidad a la mujer y dice que los dos fueron engañados por Satanás. No establece que Eva seduce a Adán, le quita esa responsabilidad por siglos que tuvo la mujer. De hecho, muchos hombres desdeñaban a la mujer porque le decían, por tu culpa nos sacaron del paraíso, porque el relato bíblico establece que la mujer es la culpable, engatusa al pobre Adán, pero el Corán no establece esto. Dice que el diablo, el Shaitán, viene y engaña a los dos y los dos comen del fruto. No dice orden, no dice que la mujer, sino que dice que los dos. De hecho, si la mujer hubiera engatusado a Adán y Adán hubiera comido por ignorancia, no tendría responsabilidad. Porque para que alguien tenga responsabilidad, las cosas tienen que hacerse con intención. El relato coránico se amplía en la Sura 7, o capítulo 7 del Corán, del versículo 11 en adelante, que dice, creé al ser humano y le di forma armoniosa. Está hablando Dios. Luego le dice a los ángeles, luego le dije a los ángeles, hagan una reverencia a Adán. A los ángeles, hagan una reverencia a Adán. Todos hicieron una reverencia, excepto el demonio, que se negó a obedecer. Dios le preguntó, ¿qué te impidió hacer una reverencia a Adán cuando lo ordené? Esto significa el grado de jerarquía que tenía el hombre, como el mejor de las creaciones. Entonces, el diablo le dice, yo soy superior a él. El diablo tuvo envidia. Yo soy superior a él. Pues a mí me creaste de fuego, mientras él lo creaste de barro. El hombre es más material, es una materia más sólida. Los demonios son de fuego, una materia más sublime, más etérea, y los ángeles son todavía más sublimes de luz. Estas tres palabras también son tres palabras adecuadas a nuestro lenguaje, pero que no las podemos tener en el sentido del fuego, de la tierra y de la luz de nuestro plano, porque estamos hablando de otro lugar, de otra dimensión. Entonces viene y le dice, yo soy superior a él, pues a mí me creaste de fuego, mientras que él lo creaste de barro. Entonces Dios le dijo, sal de aquí. En este lugar no se permite la soberbia. Vete pues, serás de los humillados. El demonio le dijo a Dios, permíteme, por favor, Señor, vivir hasta el día de la resurrección. Fíjense cómo es el demonio en la cosmovisión islámica. No es un enemigo de Dios, porque Dios no tiene enemigos por definición. No puede haber otro ser peleando con Dios, porque Dios, el día que quiera que el demonio desaparezca, desaparece. Sin hacer nada, no necesita un ejército de ángeles peleando con él en el cielo y estas imaginaciones extremas y absurdas, porque el diablo es creación de Dios. Y cuando Dios quiere lo destruye. Entonces el diablo, humillado, enojado con el hombre, le pide cacahuates a Dios, por decirlo en buen salvadoreño, y le dice, dame chance, lo estoy traduciendo al lenguaje actual salvadoreño, para vivir hasta el día de la rendición de cuentas. Dame chance. Entonces viene Dios y le dice, pues serás de los que se les concede una prórroga. Dios le dice, pues serás de los que se les concede una prórroga. Entonces viene el demonio y le dice, por haberme descarriado, los acecharé para apartarlos de tu sendero recto. Los abordaré por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda. Encontrarás que la mayoría de ellos no serán agradecidos. Entonces dijo Dios, sal de aquí degradado y despreciado. Llenaré el infierno con todos aquellos que te sigan. Oh Adán, habita en el paraíso con tu esposa. Coman cuanto deseen de lo que hay en él, pero no se acerquen a este árbol, pues de hacerlo
se encontrarán entre los injustos. Pero el demonio le susurró, en plural, no a Eva, en plural. El demonio le susurró con el fin de desobedecer a Dios y que se les hiciera evidente lo que antes estaba oculto para ellos, diciéndoles, su Señor les prohibió acercarse a este árbol para que no se conviertan en ángeles o seres inmortales. Los sedujo con engaños, los sedujo a los dos con engaños. Cuando ambos comieron del árbol, se les hicieron manifiesta su desnudez y comenzaron a cubrirse con las hojas del jardín. Entonces su Señor los llamó. ¿No les había prohibido comer de este árbol? Fíjense cómo Alá en el Corán no es el Alá o el Dios complicado de la Biblia que no saben dónde están y los andan buscando. Y dice, ¿dónde están? Y Adán y Eva se esconden. Dios sabe aquí, no necesita buscarlos porque sabe dónde están. Entonces Él les dice, ¿dónde? Ellos se tratan de esconder, pero Él les dice, no les dije que no comieran de este árbol. No les había advertido que el demonio era un enemigo declarado de ustedes. O sea, el demonio no es un enemigo de Dios. El demonio, el Shaitán, Satanás, Iblis, Lucifer, como ustedes le quieran llamar, es enemigo del hombre. El Shaitán se inclina ante Dios, le pide y le dice, dame una prórroga, y se llena de envidia contra el hombre. Dios no tiene enemigos. ¿Cómo va a tener enemigos? Puede tener gente en contra que se utiliza la palabra enemigo para decir que alguien está en contra de Dios, pero no en el enemigo en español que pelea y contiende y pelea con Dios. Satanás es un contendiente del hombre. De ahí viene la palabra Satanás, por cierto, en hebreo, el que contiende, no un contendiente de Dios. Entonces dice, ellos dijeron arrepentidos, Adán y Eva, Señor, hemos sido injustos con nosotros mismos. Si no nos perdonas y nos tienes misericordia, seremos de los perdidos. Entonces Dios les dijo, desciendan, otra vez, desciendan de aquí, bajen de nivel, váyanse a la tercera dimensión. Esto yo se lo estoy agregando, no lo dice el Corán, pero yo lo analizo así. Bajen de esta posición, una posición superior, y serán enemigos unos de otros. En la tierra tendrán morada y deleite por un tiempo. Nosotros somos extraterrestres, porque somos fuera de la tierra. Eso se llama extraterrestres. No estamos aquí. Nosotros no pertenecemos aquí. De hecho, ustedes vean cómo todas las demás especies están en conjunción con la tierra y solo nosotros venimos de mequetrefes aquí. Incluso en el nacimiento, las crías de los demás animales nacen caminando. Nosotros nacemos débiles, como que no fuéramos de aquí, no podemos caminar, hasta que crecemos. Nos molesta el sol, no tenemos el pelaje suficiente para cubrirnos del sol. Parece que somos extranjeros, fuera de la somos extraterrestres, fuimos implantados en la tierra. ¿Habían más seres aquí antes? Yo digo que sí. ¿Habían otras personas? Yo digo que sí, no hijos de Adán. Pero esa es otra charla, ya me estoy emocionando en otra cosa que no tiene nada que ver. El punto es que nuestro padre, Adán, además de tener esta preexistencia espiritual, tuvo una preexistencia física, no en la tierra, y después fueron implantados en la tierra, y de ahí nosotros provenimos de Adán y de Eva, de nuestra madre y de nuestro padre. Pero antes de que nosotros caminemos en la tierra, tenemos una pequeña preexistencia probada, que eso no lo puede discutir ni la ciencia, es la existencia en el vientre materno. Nosotros existimos en el vientre materno y como la existencia espiritual no nos recordamos. ¿O alguien se acuerda, excepto Chino Xiu, qué pasó en su vientre, en el vientre de su madre? ¿Se acuerda cuando usted estaba en la oscuridad del vientre materno? ¿Se acuerda usted cuando no podía ver nada? ¿Se acuerda cuando comía por el ombligo a través del conducto, el cordón umbilical? ¿Se acuerda el sabor que tenía el líquido amniótico? ¿Se acuerda? No nos acordamos. Entonces tuvimos esta pequeña preexistencia de 9 meses en general, porque hay unos menos, hay unos un poquito más, pero en general alrededor de 9 meses. ¿Y qué pasa en esa existencia? Estábamos bien ahí, calientitos.
Y cuando viene el momento del parto, es una muerte para el feto. El feto no quiere nacer, porque ese nacimiento a otra vida es una muerte para él, algo desconocido, y nace llorando. Nace llorando porque quiere seguir allá en eso encerrado, y viene a una vida, si puedo utilizar esta palabra, no físicamente, sino que filosóficamente, infinitamente superior al vientre materno. En todos los sentidos, en sabores, en espacio, en vista. El tamaño de la vida del vientre materno comparado con la vida en esta vida es similar y proporcional a la comparación de la vida de aquí con la vida posterior. Cada vida posterior es más grande que la anterior. Entonces nosotros no recordamos esta pequeña preexistencia en el vientre materno, no la recordamos, pero sabemos que la tuvimos y sabemos que estuvimos ahí. Y sabíamos que fue una vida pequeña e insignificante, pero sin embargo no nos queríamos mover y teníamos miedo de nacer. Igual tenemos miedo a la muerte, pero la muerte solamente es otro nacimiento. Otra puerta para otra vida más grande. El Corán en la Sura 23, o en el capítulo 23, versículo 14, dice, transformé el óvulo fecundado en un embrión. Está hablando Allah. Transformé el óvulo fecundado en un embrión, luego en una masa de tejidos. Luego de esa masa de tejidos, creé sus huesos a los que vestí de carne. Finalmente insuflé en el feto su espíritu. Bendito sea Dios, el mejor de los creadores. Aquí hay varias cosas. La primera cuestión es que nosotros, para ser seres humanos, tenemos que, fíjense bien, tener cuerpo. Para ser seres humanos, en el concepto completo, filosófico y ontológico del ser humano, tenemos que tener cuerpo. Nosotros antes éramos espíritu, no éramos seres humanos. Podemos ser otra cosa, pero no, seres espirituales. Pero para ser seres humanos tenemos que tener un cuerpo físico. Ese espíritu viene en el vientre materno cuando exactamente en la biología moderna el feto está completo. A los 4 meses aproximadamente Dios insufla el espíritu, el alma, parte del yo. Pero nosotros tampoco nos acordamos de eso, porque es una vida posterior. Increíblemente en ese momento el cerebro empieza a funcionar. Increíblemente en ese momento empieza ya las funciones cerebrales y la electricidad cerebral a funcionar. En ese momento. La Sura 22, capítulo 5 dice, oh gente, si tienen dudas, que tengo poder para resucitarlos. ¿Y cómo vamos a resucitar? ¿Cómo? Si ya somos huesos, si ya somos polvo, si ya estamos en la tumba, ¿cómo nos van a resucitar? Entonces Alá viene y contesta, si tienen dudas de eso, de que yo tengo el poder para resucitarlos, sepan que he creado a Adán de tierra. O sea, si creé a Adán de tierra, de barro, de la nada, ¿cómo ustedes dudan que lo puedo resucitar? Dice, luego a toda su descendencia la creé de un óvulo fecundado, que se transformó en un embrión, luego en una masa de tejidos, algunos ya formados y otros por formarse. Ello es una evidencia de mi poder y sabiduría. Dice, sí, una evidencia. Si yo los he creado de la nada, ustedes, es bien fácil para mí resucitarlos. Muy fácil para mí. Preservo en el útero materno a aquellos que decreté que completen su gestación. Dice, hay quienes se decreta que completan su gestación y hay quienes se decreta que no completen su gestación, que mueran en el vientre, que venga un aborto. Él lo decreta y dice, luego los hago nacer y luego en la infancia alcanzarán la madurez. Algunos mueren antes, como niños, y otros alcanzarán la vejez. Y ya no recordarán nada del conocimiento que habían adquirido cuando son viejos y empieza la demencia senil y todo esto. También pueden observar a la tierra árida, que está muerta, seca, y luego hago que llueva sobre ella y vuelve a vivir y se hincha y se brota toda clase de plantas bellas. Entonces Alá pone estos signos para que vean, yo puedo sacar lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo. Yo puedo, si los creé de la nada, los puedo volver a creer. Si los creé a partir de un óvulo, los puedo volver a creer. Si los creé a partir de un óvulo fecundado, los puedo volver a crear. Eso es fácil para mí, dice Dios. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vivimos en esta vida y tenemos un código y tenemos unas instrucciones para construir nuestra próxima vida.
a partir de la siguiente vida, porque hay dos, o tres, depende de cómo lo veamos, después de morir, hay dos o tres estadios. Después de morir, la construcción de esos lugares, lo que nosotros llamamos el barzaj en árabe, o el estado intermedio, o la tumba, que es una existencia después de la muerte, el día de la rendición de cuentas, que es el juicio final propiamente dicho, el Yom al-Qiyama, el día de la rendición de cuentas, y la vida en el paraíso o en el infierno. Varias existencias después de la muerte, pero de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos, de acuerdo a cómo sigamos estas instrucciones, de acuerdo a cómo pasemos la prueba, vamos a construir nuestra posición en estas vidas. Ya les expliqué de la preexistencia, y de ahí viene la situación de la muerte, el momento de la muerte. El Corán se refiere a la muerte como la agonía de la muerte. Todos probarán la agonía de la muerte. Todos vamos a probar la agonía de la muerte. La certeza absoluta es que vamos a morir. Nosotros podemos tener dudas en un montón de cosas, pero en la muerte no. Todos, absolutamente todos, vamos a morir. Y en eso están de acuerdo todas las religiones, incluyendo los ateos. Vamos a ver la agonía de la muerte. Entonces hay gente que me dice, mire, ¿y qué pasa con una persona que le pagan un balazo en la cabeza sin que se dé cuenta? Por ejemplo, hay casos de, van caminando por detrás y te pega un balazo atrás. Y con una persona que tiene cáncer y vive su momento de agonía larga. Entonces ahí hay diferentes agonías entre uno y el otro. El hombre que le pagaron un balazo no sufrió. Yo le digo, ¿cómo sabe? Ustedes saben, la ciencia dice, el cerebro, después de muerto el cuerpo, y después de latir el corazón, y después de que no haya oxígeno ni una pizca dentro, vive 8 minutos. 8 minutos. Quiere decir que en esos 8 minutos puede ser un infierno y una eternidad. De hecho, métase debajo de una piscina y después de 1 minuto y medio usted sienta que está en el infierno. ¿Qué va a pasar en ese momento que el cerebro sigue vivo? Que puede tener sueños, visiones, ¿qué diferencia? Usted puede tener una agonía ahí que ni siquiera se imagina. Aún ese hombre que recibió un balazo en la cabeza. Aún ese hombre que explotó. El cerebro sigue vivo. ¿Qué pasa en ese estado agónico? Entonces el profeta la paz de él decía, cuídense de la agonía de la muerte y cuídense del tormento de la tumba. Cuídense de eso. ¿Cómo? Recto, seguir recto. El Corán, en la Sura 23, del versículo 99 al 104 dice, la muerte viene a una persona, a uno de ellos. Cuando muere dice, Señor, hazme volver. Porque allí abrió los ojos a la realidad. Se acordó del trato, se acordó de todo. Entonces le dice, hazme volver. Quizás pueda hacer el bien que deje de hacer. Quizás hazme volver. Quizás pueda hacer el bien que hacer. Pero no. Eso es lo que dice Dios. Pero no. No son sino meras palabras. Detrás de ellos hay una barrera hasta el día en que sean resucitados. De entre los muertos y los vivos. Hay una barrera que no permite que pasen. Hay una barrera hasta el día en que sean resucitados. Y cuando se toque la trompeta, que ese ya es el momento del Yom el-Qiyama, el momento del día del juicio final, ese día no valdrá ningún parentesco. No valdrá ningún parentesco. Aquí es donde digo yo, basado en esta evidencia, que probablemente los lazos desaparezcan. El amor a los hijos, a los padres, a la pareja, cada quien va a velar por su propia cuenta. Puede ser que estos lazos sean restablecidos en el paraíso. Porque yo decía antes, bueno, si yo estoy en el paraíso porque me porté bien, pero tengo un ser querido en el infierno, yo sé que se está chicharrando, que es asociador, ¿cómo voy a estar feliz en el paraíso? Voy a tener en mi mente, en mi hijo, en mi hija, en mi mujer, en mi gente, en mis papás, que se están quemando. Entonces, ¿yo cómo voy a estar disfrutando si ellos van a estar sufriendo? Aunque yo esté en un vergel. La razón es porque el parentesco es irrelevante en ese momento. Completamente irrelevante. El lazo desaparece. A menos que esta gente haya sido buena, igual que nosotros, entonces vamos a estar juntos y va a haber un parentesco renovado. Pero el creyente que tenga hijos malos, desviados, o padres malos, desviados, no va a sufrir cuando esté en el paraíso. El creyente va a ser feliz en el paraíso. Porque aquí dice, no habrá parentesco. Ni siquiera se preguntarán unos por los otros. Ni siquiera va a decir, ¿dónde está mi hija? Ni
Ni siquiera la madre que está con el bebé, la va a abandonar. Porque cada quien a salvar su pellejo, como decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Cada quien a salvar su pellejo. Entonces, aquellos cuyas obras pesen mucho, serán bienaventurados. Aquellos cuyas obras buenas pesen mucho, serán bienaventurados. Y aquellos cuyas obras pesen poco, serán los que perderán su alma y habitarán eternamente en el infierno. ¿Ah? El fuego abrazará sus rostros entre horribles muecas. ¿Ah? Fíjense que hay una novela que está atribuida a Dante Alighieri, que se llama La Divina Comedia y que habla de los infiernos y de los cielos que se la robaron a las tradiciones islámicas. Este hombre o se la robó a las tradiciones islámicas o tradujo un escrito árabe y lo hizo novela. Igual que Cervantes. Tradujo una composición árabe, morisca, y la hizo novela de parte. De hecho, él lo dice en la misma novela, como burlándose, que se encontró la cuestión y que lo tradujo. Pero bueno, hay un dicho del profeta Muhammad estremecedor. ¿Ah? El profeta Muhammad, la paz sea con él, nos habla de esto, porque a veces estas cosas que parecen estremecedores, tal vez así reflexionemos. Tal vez al escuchar esto nos demos cuenta que la única manera de tener una buena posición en ese momento es invertir aquí, en este momento. No mañana ni pasado, aquí, en este momento. Es la única forma de salvarnos de esto. Entonces viene y dice, estuvimos en un funeral de un musulmán. Entonces vino el mensajero, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, y se sentó con nosotros. Nos sentamos a su alrededor, como si tuviéramos pájaros en la cabeza, es decir, tranquilos. ¿Ah? Es una expresión semítica árabe, es decir, pájaros en la cabeza, tranquilos. Él estaba enterrando al muerto y dijo, busco refugio en Alá para los tormentos de la tumba. El profeta dijo, busco refugio en Alá para los tormentos de la tumba. 3 veces. Luego dijo, cuando un siervo creyente está a punto de partir de este mundo, o sea, a punto de morir y de entrar al más allá, llegan ángeles con rostros claros. El creyente, el bueno, el recto, el creyente. Llegan ángeles con sus rostros claros como el sol. Ellos traen consigo velos y perfumes del paraíso y se sientan a su alrededor, hasta donde el ojo pueda ver. ¿Ah? Hasta donde el ojo pueda ver. Luego el ángel de la muerte llega y se sienta cerca a su cabeza y dice, oh alma bondadosa, adelántate al perdón de Dios y su complacencia. Luego sale rápidamente como una gota, el alma, el espíritu, sale rápidamente como una gota del agua del pico de una botella. El despegue del alma del cuerpo. Cuando lo atrapa el ángel, no la dejan en su mano ni por un instante antes de agarrarla y ponerla entre estos velos, con perfumes. Y sale de ahí una fragancia como el más delicado almizcle de la faz de la tierra. Luego ascienden y no pasan por delante de ningún grupo de ángeles cuando van ascendiendo, sin que ellos digan, ¿quién es esa alma bondadosa? ¿Quién es esa alma bondadosa? Dicen, es tal, fulano, el hijo de fulano, llamándolo por los mejores nombres por lo que se le conoció en este mundo, hasta que llegan al paraíso inferior. Piden ingresar y les es autorizado, y el alma es bienvenida y acompañada al próximo cielo por los cercanos a Dios, hasta que llegan al 7º cielo. Luego Allah dice, registren en el libro de mi siervo, en el Iluyum, en el 7º cielo, y devuélvanlo a la tierra. Y devuélvanlo a la tierra, porque para ella los creé, y a ella serán devueltos. De polvo somos, y al polvo vamos a volver. Y de ella lo volveré a tomar, dijo por Allah, cuando estamos en la tumba, un ángel o unos ángeles, un interrogatorio, ¿cuál es tu religión? Va a preguntar, ¿cuál es tu religión? Dice, mi religión es el Islam. Mi religión es someterme a la voluntad de Dios. Le dice, ¿quién es el hombre que ha sido enviado a ustedes? ¿Quién es su profeta? Nosotros decimos es Muhammad, la paz sea con él. ¿Ah? Antes del profeta Muhammad, en el tiempo que estaba vigente, después Jesús, el tiempo de Moisés es Moisés, ¿ah? Cada uno, pero ahorita el último profeta es Muhammad, la paz sea con él. Usted conteste, Muhammad, la paz sea con él. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu religión? ¿Y cuál es tu profeta? Entonces ellos vienen y dicen, ¿qué has hecho? Él dice, he leído el libro de Dios y he creído en él. Entonces una voz llama del cielo y dice, mi siervo ha dicho la verdad. Preparen para él una cama y vestimentas del paraíso y abran una puerta del paraíso para él. Dijo, luego llegan algunas de sus fragancias a su tumba y se agranda tanto la tumba
Y entonces de repente llega un hombre con rostro y ropas atractivas y con una fragancia agradable que le dice, recibe las buenas noticias que te traen alegría en este día que se te ha prometido. Él dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y él dice, soy tus buenas obras. ¿Ah? Soy tus buenas obras. Y él dice, oh Señor, apresura la hora. Oh Señor, apresura la hora. Quiero ir al paraíso. Ya, porque la tumba no va a ser el paraíso. Puede ser que haya una ventana en él, puede ser que haya un pedazo, una fragancia, pero no es el paraíso. Entonces el creyente que ve eso dice, yo quiero estar ahí ya. Apresura la hora. Y de ahí viene el profeta y dice, pero cuando el siervo incrédulo está a punto de dejar este mundo y entrar en el más allá, el otro lado, el incrédulo, el malportado, el desviado, y entonces bajan por él ángeles con rostros oscuros, trayendo tela de pillería, ¿ah? Y se sientan a su alrededor donde sus ojos los pueden ver. Luego, el ángel de la muerte se sienta cerca de su cabeza y le dice, oh alma maldita. Desde ahí empieza el problema. Desde ahí, antes de morir. Por eso es que hay gente cuando se muere, está con cara de luz. ¿Ah? Y hay gente cuando se muere que tiene la cara fea. La última mueca grabada en la cara. Y entonces viene y dice, el ángel de la muerte se acerca y dice, oh alma maldita, apresúrate a la ira de Alá y su enojo. Luego, su alma se dispersa del cuerpo, tanto como que un clavo se saque a través de la lana mojada. ¿Ah? Cuando lo agarra, no lo dejan en su mano ni por un instante antes de sacarla y ponerla en la bolsa de arpillería, o en este lugar de arpillería. Y sale de ahí un hedor como el peor de los hedores de un cuerpo muerto en la faz de la tierra. Luego ascienden y no pasan por delante de ningún grupo de ángeles sin decir, ¿quién es esta alma maligna? Y dicen, es tal fulano, hijo de fulano, llamándolo por los peores nombres por los que se ha conocido en este mundo, hasta que lleguen al cielo inferior. Ellos les piden que se les abra. Y no se les abrirá. Luego el mensajero, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, recitó la ley. No se les abrirán las puertas del cielo, ni entrarán a jardín hasta que pase el camello por el ojo de una aguja. ¿Ah? Que está en el Sagrado Corán 3, 147. Alá, glorificado sea, dice, escribí su libro en el sillín en la siguiente tierra donde será arrojado su alma una y otra vez. Luego recitó, quien asocia algo a Alá es como si cayera del cielo y las aves de rapina se lo llevaran o el viento lo remontara hasta un lugar lejano. Se le devuelve el alma a su cuerpo y se le acercan dos ángeles preguntando las mismas preguntas. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu religión? ¿Cuál es tu religión? ¿Quién es tu profeta? Y como obviamente el incrédulo va a contestar, no sé. ¿Ah? O Ganesh, o la Virgen María, o la Trinidad. Yo qué sé qué va a contestar. Y entonces se oirá una voz del cielo que diga, ha mentido. Prepararle una cama y vestimenta del infierno y abrirle una puerta hacia el infierno hasta que llegue su calor y sus vientos abrasadores. Su tumba se disminuirá hasta que las costillas de un lado se estremezcan con las del otro. ¿Ah? Se le acercará un hombre de rostro y ropa feos, de fragancia asquerosa, y le dice, recibe las malas noticias. Este es tu día que se te ha prometido. Y él dice, ¿quién eres tú? Y dice, yo soy tus obras malas. ¿Ah? Y entonces él gritará y dirá, oh Señor, no apresures la hora. Aunque está sufriendo, pero ve su lugar en el infierno y sabe que es mucho peor lo que viene. La tumba es un adelanto, un estado intermedio, antes del juicio final. Y ahí, en ese lugar, vamos a empezar a pagar duro. En Lucas hay una historia de Jesús que habla de Lázaro, diferente a Lázaro de Juan que lo resucita, sino que es un Lázaro que es pobre y que muere. Y un rico que no le ayudaba y que no le daba limosna y que él siempre le pedía. Entonces él llega al infierno y está sufriendo en el estado intermedio, en la tumba. Y le decía, dile a Lázaro que me traiga agua para mojar mi lengua. Entonces el estado intermedio también está en los evangelios. Y también está en el Antiguo Testamento. Ese estado intermedio, aunque no es el infierno propiamente dicho, ni el paraíso, es un adelanto de su paga. Voy a terminar porque ya se me fue el tiempo, pero un hadiz del Bukhari, o sea, del recopilador Bukhari, del profeta Muhammad, la paz sea con él, dice lo siguiente: el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, a menudo solía preguntar a sus compañeros, ¿alguien tuvo algún sueño? Siempre le gustaba preguntar, porque el sueño es una conexión con los estados intermedios y los estados espirituales. ¿Ah? Entonces aquellos a quienes Dios había concedido algunos llegaban y le contaban. Una mañana él dijo, la última noche 2 personas vinieron a mí en un sueño.
El profeta Muhammad, pues, con él dijo eso. Me despertaron y me dijeron, vamos. Entonces salí con ellos y pasamos por donde había un hombre que yacía recostado y el otro estaba sobre él, sosteniendo una gran roca. Arrojó la roca sobre la cabeza del hombre, destrozándola. La roca se alejó rodando y el hombre que la había arrojado fue a buscarla y la recogió nuevamente. Para cuando se colocó nuevamente sobre el hombre que yacía en el piso, su cabeza se había restaurado a su forma original. Entonces el hombre que estaba sobre él repitió el acto, arrojó la roca sobre su cabeza y la destrozó otra vez. Tal como había hecho minutos antes. Le dije a mis dos compañeros, por Dios, ¿quiénes son estas personas? Ellos simplemente me dijeron, vamos, continuemos. Entonces continuamos y llegando había un hombre que yacía sobre su espalda y otro hombre estaba sobre él sosteniendo un gancho de hierro. Él colocó el gancho en la boca del hombre, jala hacia atrás y lo desgarra hasta la nuca. E hizo lo mismo con su nariz y su ojo de una forma similar. Luego lo hizo, pero del otro lado de su rostro. Tan pronto como había terminado y el hombre gritaba, con el otro lado de su rostro lo hizo otra vez. El primer lado de su rostro ya se había restaurado. Y entonces continuó otra vez y otra vez. Y yo dije, por Dios, otra vez. El profeta dijo, ¿quiénes son estos hombres? Entonces no me contestaron y me dijeron, vamos, continuemos. Continuamos caminando y llegamos a un lugar parecido a un horno para cocinar. Algo así como pan, para cocinar pan. Y salían en el horno muchos ruidos y voces. Luego continué diciendo, miramos dentro del horno y vi hombres y mujeres desnudos. Una llama de fuego los alcanzaba por debajo y ellos gritaban. Pregunté nuevamente, ¿quiénes son estas personas? Ellos simplemente me dijeron, continuemos. Entonces llegamos a un río rojo como sangre. En el río había un hombre tratando de nadar y en la orilla había otro hombre que había reunido muchas piedras. El nadador abrió su boca y el hombre de la orilla le arrojó una piedra en ella. Cada vez que el nadador se acercaba a la orilla y abría su boca, el hombre de la orilla le arrojaba una piedra en la boca. Les pregunté nuevamente a mis dos compañeros, ¿y quiénes son ellos? Entonces ellos me dijeron, te lo diremos, el primer hombre que vimos cuya cabeza estaba siendo aplastada con una roca es el musulmán que estudió el Corán, pero no actuó conforme a él. Y se iba a dormir descuidando sus oraciones. El hombre que vimos cuya boca, nariz y ojos eran desgarrados hasta su nuca es el hombre que salía de su casa por la mañana y defendía grandes mentiras. Los hombres y mujeres desnudos que vimos en la estructura parecida a un horno son los adúlteros y las adúlteras. El hombre que viste nadando en el río, al que se arrojaban las rocas en su boca, es el que vive de la usura. Nada de lo que hagamos aquí va a quedar impune. Nada de lo que hagamos aquí va a quedar impune. Todo lo que hemos hecho va a ser pagado. Y con estos horrores. Procurad salvar de sus horrores ahorita que estáis vivos. Ahorita que todavía tenemos oportunidad, sálvense, salvémonos de ese terrible tormento. Y eso solamente es una muestra. Y explicándolo con palabras, como le decía al principio, para que lo entendamos. Pero lo que está claro que va a ser un sufrimiento terrible. Que Alá nos guíe, que nos permita ser de la gente del otro lado del paraíso, de la gente que le va a decir, Dios mío, apresurad la hora. Que va a estar con una tumba grande, que vamos a ver nuestro lugar en el paraíso y vamos a estar felices esperando que venga. Que Alá nos haga de estos. Me falta una parte más, pero la vamos a seguir en la otra charla, que es lo siguiente, que es el día del juicio final y la vida en el infierno y en el paraíso. Muchas gracias, que Alá les bendiga. Asalamu alaikum.